¿Es este libro para mí? Si tienes dudas, te dejo una lista de personas que disfrutarán de su lectura. Personas interesadas en la espiritualidad. Aquellos que buscan comprender conceptos como la reencarnación, el karma y la evolución espiritual del alma. Lectores escépticos o curiosos sobre lo paranormal. Personas que, desde una perspectiva racional o científica, desean explorar temas que desafíen las explicaciones convencionales. Pacientes y terapeutas en busca de métodos alternativos de sanación. Quienes estén abiertos a técnicas como la hipnosis regresiva y busquen nuevas formas de tratar traumas emocionales. Individuos en duelo o en búsqueda de consuelo espiritual. Personas que están lidiando con la pérdida de seres queridos y buscan respuestas sobre la vida después de la muerte. Amantes de las historias de crecimiento personal y transformación. Lectores que disfrutan de relatos de superación, cambio profundo y evolución interior. Psicólogos y profesionales de la salud mental. Especialistas que quieran conocer enfoques no tradicionales en la terapia y estar al tanto de métodos innovadores y controversiales. A continuación podrás encontrar, en detalle y sin spoilers, una descripción del estilo y del espíritu que el autor ha querido plasmar en esta obra, sin revelar elementos sustanciales que quedan reservados para el momento de la lectura. Espero lo disfrutes. Muchas vidas, muchos maestros es una obra transformadora y cautivadora del psiquiatra Brian Weiss, donde explora los temas de la reencarnación, la terapia de regresión a vidas pasadas y la espiritualidad. El libro relata su experiencia profesional y personal al tratar a una paciente, Catherine, con la que vivió un proceso de sanación extraordinario que desafió tanto su perspectiva científica como sus creencias personales. Weiss comienza su relato como un escéptico y médico tradicional, entrenado en la ciencia y la psicología convencional. Su enfoque cambió radicalmente cuando empezó a aplicar técnicas de hipnosis en Catherine, una mujer joven que sufría de una serie de fobias, ansiedades y depresiones severas que no respondían a los tratamientos convencionales. Durante las sesiones de hipnosis, Catherine comenzó a recordar detalles vívidos de lo que parecían ser vidas pasadas, experiencias que no podían explicarse dentro del marco de su vida actual. A través de estas regresiones, no solo emergieron detalles históricos sorprendentes, sino que también surgieron mensajes de entidades superiores que se referían a maestros espirituales que compartían conocimientos sobre la vida, la muerte y el propósito del alma humana. A lo largo del libro, Weiss comparte cómo sus encuentros con Catherine lo llevaron a cuestionar su formación académica y a abrirse a nuevas posibilidades. Describe su propio viaje interior de incredulidad a aceptación, narrando cómo los mensajes recibidos durante las sesiones proporcionaron lecciones universales sobre el amor, el perdón, la compasión y la importancia de trascender el ego. La experiencia de Catherine se convierte en una herramienta para sanar traumas profundos y liberar patrones emocionales perjudiciales que había acumulado a lo largo de diversas encarnaciones. Weiss también examina el escepticismo y los desafíos que enfrentó al presentar su experiencia en un entorno científico. En sus relatos, intenta mantener un equilibrio entre su formación científica y la apertura a lo desconocido, alentando a los lectores a explorar más allá de los límites convencionales del conocimiento y la percepción. Su enfoque no es dogmático, en cambio, invita a cada lector a cuestionar, reflexionar y experimentar por sí mismo, ofreciendo un relato accesible para aquellos que estén interesados en la espiritualidad, la terapia y el crecimiento personal. La narrativa está escrita de manera sencilla y accesible, con un estilo que entrelaza casos clínicos con reflexiones filosóficas. A pesar de que muchas vidas, muchos maestros toca temas profundos y metafísicos, Weiss lo hace sin caer en la complejidad excesiva, permitiendo que incluso los lectores menos familiarizados con temas de espiritualidad puedan entender y conectar con el material. Esta claridad en la escritura es uno de los puntos fuertes del libro, haciendo que sea fácil de seguir, a la vez que permite la introspección y la reflexión. En términos de impacto, muchas vidas, muchos maestros ha influenciado a millones de lectores desde su publicación, proporcionando consuelo a aquellos que buscan respuestas a las preguntas más grandes de la existencia humana. A través de su enfoque integrador, Weiss sugiere que la curación profunda requiere un reconocimiento de nuestro ser espiritual y la aceptación de que la vida no se limita a nuestra experiencia presente. Esto ha hecho del libro un texto inspirador y revelador para aquellos que buscan un sentido más profundo en sus vidas y desean explorar nuevas dimensiones de la existencia. En resumen, muchas vidas, muchos maestros ofrecen una perspectiva fascinante sobre la vida después de la muerte y el propósito del alma a través de las experiencias reales de un médico escéptico que se enfrenta a lo inexplicable. Es una invitación abierta a explorar el misterio de la existencia desde una perspectiva nueva y a considerar que el amor y el aprendizaje son constantes en la rueda de la vida, más allá de las fronteras del tiempo y del espacio.
La crítica que podrás leer a continuación es un compendio de comentarios de lectores y aportes de otros medios. De todas formas, te llamo a generar una opinión en base a la lectura de la obra y tu propio análisis de la misma. Muchas vidas, muchos maestros es un libro que desafía los límites de la psicología convencional y ofrece una visión única sobre la sanación emocional a través de la regresión a vidas pasadas. Brian Weiss, un psiquiatra con formación académica rigurosa, narra su transformación desde el escepticismo científico hasta la aceptación de la reencarnación como una herramienta terapéutica, basándose en las experiencias de una paciente. El libro está escrito de manera accesible y con un tono cercano, lo que permite al lector conectarse fácilmente con los casos presentados y reflexionar sobre temas profundos como el propósito del alma y el proceso de sanación a lo largo de múltiples vidas. La fortaleza del libro radica en su capacidad para abrir la mente a nuevas posibilidades, ofreciendo un relato envolvente que fusiona la ciencia y la espiritualidad. Las historias de vida de los pacientes, y especialmente la de Catherine, la paciente que desencadenó el cambio de paradigma en Weiss, son conmovedoras y ofrecen consuelo a quienes buscan explicaciones a sus miedos o traumas inexplicables. Para muchos, el libro ha sido una fuente de inspiración y esperanza, sugiriendo que los desafíos emocionales actuales pueden tener raíces más profundas y misteriosas, extendiéndose más allá de esta vida. No obstante, uno de los principales puntos débiles de muchas vidas, muchos maestros es la falta de pruebas empíricas sólidas que apoyen las afirmaciones del autor. El libro se basa en gran medida en experiencias subjetivas y testimonios individuales, lo que ha llevado a críticas desde sectores más escépticos que ven en sus métodos y conclusiones una falta de rigor científico. A pesar de esto, Weiss no pretende convencer a los escépticos más estrictos, sino que su enfoque es más bien abrir un diálogo sobre la posibilidad de que exista más de lo que la ciencia actual puede explicar. En conclusión, Muchas vidas, muchos maestros es una obra que puede ser tanto reveladora como polarizante, dependiendo del lector. Para aquellos abiertos a explorar la espiritualidad y las dimensiones desconocidas de la conciencia humana, el libro ofrece una rica fuente de reflexión y esperanza. Para otros, puede ser un testimonio interesante, pero difícil de aceptar sin reservas. Weiss, sin embargo, logra su objetivo, despertar la curiosidad y cuestionar nuestras creencias sobre la vida, la muerte y la sanación. Autor. Brian Weiss es un destacado psiquiatra y autor estadounidense conocido por su trabajo en regresiones a vidas pasadas y terapias de hipnosis, que ha revolucionado la perspectiva de muchos sobre la relación entre la mente, el alma y la curación espiritual. Nacido en 1944, Weiss creció en un ambiente orientado hacia la ciencia y la medicina. Estudió en la Universidad de Columbia, donde se graduó con honores en química en 1966, y luego obtuvo su título de médico en la Universidad de Yale en 1970. Completó su residencia en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York y posteriormente se unió a la Facultad de la Universidad de Miami como jefe de psiquiatría en el Hospital Mount Sinai. Durante muchos años, su enfoque fue puramente científico, centrado en la psiquiatría tradicional, la investigación biológica y el tratamiento farmacológico de los trastornos mentales. La vida de Weiss dio un giro inesperado en los años 80, cuando comenzó a tratar a una paciente llamada Catherine, quien sufría de ansiedad, fobias y ataques de pánico severos. Durante las sesiones de hipnosis, Catherine empezó a recordar eventos de lo que parecían ser vidas pasadas, proporcionando detalles específicos de épocas y lugares de los que no tenía conocimiento consciente. Inicialmente escéptico, Weiss comenzó a considerar la posibilidad de la reencarnación y otras dimensiones espirituales, especialmente cuando Catherine transmitió información precisa sobre su propio hijo fallecido, detalles que ella no podía haber conocido de otra manera. Esta experiencia lo llevó a publicar su primer y más influyente libro, Muchas vidas, muchos maestros, en 1988, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas internacional. El impacto de este libro fue inmenso, tanto para el público general como para el mundo de la medicina y la psicología. Weiss propuso que muchas de las fobias, ansiedades y enfermedades emocionales de las personas podrían tener raíces en vidas pasadas no resueltas. Su enfoque terapéutico, basado en la hipnosis regresiva, se centró en ayudar a los pacientes a revivir experiencias de otras encarnaciones para entender y sanar los traumas actuales. Aunque su teoría fue recibida con escepticismo y críticas por parte de la comunidad científica, Weiss encontró un amplio apoyo entre personas que buscaban explicaciones espirituales para sus problemas y experiencias inexplicables. A partir de entonces, Brian Weiss se convirtió en uno de los principales defensores de la terapia de regresión a vidas pasadas. Su enfoque se basa en la creencia de que las almas tienen múltiples vidas y que la reencarnación es un proceso mediante el cual el alma evoluciona y aprende a través de diferentes experiencias terrenales. Según Weiss,
Las regresiones pueden ayudar a los individuos a desbloquear recuerdos de vidas pasadas, lo que puede ser clave para resolver conflictos emocionales y mentales en su vida actual. Este método ha sido descrito en otros de sus libros populares, como Lazos de Amor, A través del tiempo, y Los mensajes de los sabios. En estas obras, Weiss narra más casos de pacientes que han experimentado profundas curaciones emocionales a través de la exploración de vidas pasadas. Además de su trabajo como autor, Weiss ha desarrollado una carrera como conferencista y facilitador de talleres a nivel mundial. Durante sus seminarios y talleres, que atraen a miles de personas, utiliza técnicas de hipnosis y meditación guiada para ayudar a los participantes a explorar sus propias vidas pasadas. También ha trabajado en conjunto con su hija, Amy Weiss, quien es psicoterapeuta y coautora del libro Los milagros existen, que presenta relatos de experiencias de personas que afirman haber encontrado sanación espiritual y física a través de las regresiones. Weiss ha enfrentado críticas y escepticismo de diversos sectores de la comunidad médica y científica, que consideran sus métodos como pseudocientíficos y basados en testimonios anecdóticos más que en evidencia empírica. Sin embargo, él argumenta que su enfoque se basa en resultados clínicos observados, y destaca que muchas personas han experimentado mejoras significativas en su salud mental y emocional al explorar sus vidas pasadas. A pesar de la controversia, su influencia sigue creciendo, especialmente en campos como la psicología transpersonal y la medicina alternativa. En cuanto a su filosofía personal, Brian Weiss enfatiza la importancia del amor, el perdón y la comprensión espiritual en el proceso de curación. Cree que todos estamos conectados por una energía divina y que las experiencias humanas, aunque diversas, están orientadas hacia un aprendizaje común, el crecimiento del alma. Este enfoque espiritualista ha resonado especialmente en personas que buscan significado más allá de las explicaciones científicas tradicionales, ayudándoles a enfrentar problemas emocionales y existenciales con una perspectiva más amplia. Weiss también ha trabajado para que su enfoque sea accesible a una audiencia más amplia. Ha aparecido en numerosos programas de televisión, como Oprah, Larry King Live y otros, explicando su trabajo y promoviendo la idea de la reencarnación y la terapia de regresión. Su popularidad ha crecido también a través de las redes sociales, donde comparte reflexiones, historias de pacientes y técnicas para la autoexploración espiritual. En resumen, Brian Weiss es una figura que ha desafiado las fronteras entre la ciencia y la espiritualidad, proponiendo que la salud mental y emocional debe abordarse desde una perspectiva holística que incluya las experiencias del alma a través del tiempo. Su trabajo ha tocado la vida de millones de personas en todo el mundo, proporcionando una forma de pensar más amplia sobre la vida, la muerte y el propósito del ser humano. Aunque su enfoque no está exento de controversia, ha abierto un espacio de discusión sobre el potencial curativo de la exploración espiritual, alentando a muchos a considerar posibilidades más allá de las limitaciones convencionales.